Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final. Como primer paso vamos a estar aplicando una base para proteger y fortalecer nuestras uñas. En esta ocasión también vamos a estar trabajando únicamente con esmalte, ya que algunos de ustedes me han estado diciendo que quieren ver más videos así de diseños donde únicamente se utilizan esmaltes para aquellas a las que se les dificulta conseguir las pinturas acrílicas. Luego de que la base esté completamente seca, vamos a comenzar a aplicar en cada una de las uñas el esmalte y vamos a estar utilizando este que es como un rosa clarito lechoso que ya hemos estado utilizando en videos anteriores. No se los muestro aquí, pero en el video anterior sí se los mostré. Si no lo han visto, vayan a verlo para que sepan a qué me refiero y así de paso ven el diseño anterior. En el caso de que no tengan un esmalte como este o similar, pueden sustituirlo por algún esmalte en color nude o algún otro color natural como el rosado, colores que a ustedes les guste a la hora de realizar el francés. Eso queda ya a la preferencia de cada uno de ustedes. En estos momentos vamos a comenzar a realizar un francés en forma de cortina en cada una de nuestras uñas. Para este paso lo que vamos a necesitar es un esmalte en color blanco, cualquiera, el de tu preferencia o el que tengas a mano. Y nos vamos a ayudar de la misma brochita de nuestro esmalte. Para aquellas áreas donde creas que necesita que se retoquen porque no has llegado correctamente con la brochita, vamos a, corregirlas con un pincel bien fino y el mismo esmalte. Una vez terminado el francés, con un palillo de naranjo, algodón y removedor de esmalte, vamos a retirar todas las manchas que hayan quedado sobre la piel. Y de esta misma manera vamos a hacer en cada una de las uñas. No dejes de suscribirte si aún no lo has hecho y no dejes de activar la campanita, porque si no lo haces no vas a recibir la notificación de los próximos videos. Leo cada uno de los comentarios, absolutamente todos los leo porque me encantan. Me gustan muchísimo esos comentarios que ustedes me dejan, que me motivan un montón, diciéndome que les encanta lo que hago, que qué bonito, que qué lindo los diseños. Eso a mí me motiva, me anima a seguir, a continuar trabajando para ustedes, a seguir grabándoles videos. Por eso me gusta mucho cuando comentan y los invito a que lo hagan. Yo siempre trato de responderles a todos o a la mayoría. Creo que no he dejado de responder a alguno, y si lo he hecho ha sido porque se me ha escapado entre tantos comentarios. Lo siento si es que ha sucedido, pero en su mayoría yo los respondo todos y todos los comentarios los leo, de verdad que sí. Así que ya ustedes saben, déjenme en los comentarios todo lo que ustedes quieran saber, porque luego sus preguntas pueden ser resueltas, o lo mismo que yo les responda directamente a su comentario, o también en un video específicamente hable de eso. Así que ustedes saben, no tengan ningún temor a la hora de preguntar o de hacer ningún tipo de comentario, que todos son bien recibidos, sean del tipo que sean, siempre me ayudan muchísimo a crecer. Voy a aclarar una duda que puede ser que sea la tuya, como lo ha sido la de varios que me lo han preguntado, aunque ya lo he
respondido en otras ocasiones, lo voy a explicar. En este caso yo no estoy utilizando ningún matificador porque estoy utilizando simplemente esmaltes. Pero en el caso de que vayas a utilizar pinturas acrílicas, es bueno trabajar sobre una superficie mate, ya que este tipo de superficies tienen mayor adherencia, tienen una superficie más porosa que por lo general los esmaltes tradicionales no lo tienen un brillo, y este brillo impide que la pintura acrílica se adhiera correctamente, aunque no siempre. A veces sí puedes trabajar normal y no ocurre nada, pero puede darse el caso de que la superficie sea demasiado lisa y la pintura acrílica se corra. Entonces es necesario que la superficie sea mate, aterciopelada, para que así se adhiera mejor. Y para ello yo utilizo una laca de uñas que es similar al brillo que utilizamos para darle acabado. Lo único es que en vez de dar brillo, da un acabado mate. Si tu esmalte ya es de por sí mate, no es necesario aplicarlo. Simplemente puedes trabajar directamente así sobre él en el caso de que estés utilizando pinturas acrílicas. Vamos a comenzar a añadir los detalles que van a darle, digamos que la belleza o la vistosidad a nuestro diseño, pero que a la vez van a ser bien sencillos. Los primeros detalles van a ser 2 líneas paralelas a un lado del francés. Estas líneas en el caso del pie izquierdo van a ir hacia la izquierda y en el caso del pie derecho hacia la derecha. Para ello vamos a utilizar un pincel bien delgado y con cerdas bien largas para que las líneas no queden lo más parejas posibles. Recuerda que debes cargar y descargar luego el pincel para que no queden gotas que luego van a provocar que algunas áreas de las líneas queden más gruesas que otras. Si les gusta este video y disfrutan de mi compañía como yo de lo de ustedes, los invito a que me dejen un like y compartan este video para que otros puedan formar parte también de nuestra familia. Una vez que hayas realizado estas líneas en cada una de las uñas, entre ellas vas a aplicar con el mismo pincel algún esmalte que tengas en color dorado, plateado, o en este caso yo estoy utilizando este esmalte que tiene brillo dentro, o escarchas como le decimos también en Cuba, no sé cómo le dicen en tu país, en algunos lugares le dicen glitter, puedes añadirlo también. O si no lo tienes, puede ser algún esmalte que contraste y que realce el diseño. Recuerden dejarme en los comentarios qué les parece este video y también sus opiniones, sus preguntas y sus saludos. También cuéntenme de dónde me ven. Yo estoy actualmente en Canarias, por eso muchas veces me tardo un poquito en responder a sus comentarios por la diferencia de horario. Yo sé que la mayoría de ustedes son de Latinoamérica y para la mayoría de los países tenemos una diferencia de unas 5 a 6 horas, así que algunas veces cuando estreno un video solo espero a que se termine el estreno para ver el chat y poderles responder en directo, y luego el resto de comentarios los respondo al otro día cuando me levanto, porque aquí es bastante tarde en el horario que yo publico los videos.
Llegado a este punto del diseño, puedes decidir si lo dejas así o añades algún otro detalle. Puedes realizar algunos arabescos, flores o incluso algunas espirales, pero yo decidí hacer estos arabescos o trazos que dan la impresión de que haya una flor escondida detrás del francés. Como yo quería que estos trazos quedaran en forma de gota o de pétalos, yo decidí no descargar mucho el pincel y dejar una pequeña gota en el extremo para que así el principio del trazo fuese más grueso que el final. Y ya casi para finalizar, estoy adhiriendo 3 balines a mi decoración en esta área y me estoy ayudando de brillo de acabado y de un puntero para poderlos adherir. Puedes utilizar también resina o algún adhesivo que tengas a mano. Ahora sí, ya para terminar, vamos a aplicar brillo de acabado para sellar la decoración. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.